que es el punto cuarto, que está formado por una pregunta formulada por el señor Macías Rodríguez. Ruego a los servicios de la Cámara que hagan pasar al alto cargo. Muy buenas tardes, señor Galán Berrocal. Bienvenido a esta Comisión de Economía. Va a contestar usted a la pregunta formulada por el señor Macías Rodríguez, que dice qué valoración hace la Junta de Extremadura de la evolución de los salarios en la región. Tiene la palabra el señor Macías Rodríguez por tiempo de 3 minutos para formular la pregunta. Sí, gracias, señor presidente. Extremadura es la región de España, en la comunidad autónoma, que tiene los salarios medios más bajos de todo el Estado. Solo tenemos un poquito por detrás a Canarias y a Andalucía. Esta es una realidad que se mantiene desde hace mucho tiempo y que, lógicamente, nos sigue preocupando. Más todavía cuando hay sectores concretos de la población en Extremadura, como pueden ser las mujeres y los jóvenes, que además están por debajo de ese salario medio. Los jóvenes están en un salario promedio en torno a los 1.000 euros y las mujeres además cobran en torno depende de la referencia, cobran en torno a 3.000, 4.000 euros menos anualmente que los hombres todavía en Extremadura. Son motivos más que suficientes para que insistamos en esta cuestión, porque gran parte de los asalariados en la región dependen de un salario mínimo que afortunadamente se ha ido incrementando en los últimos años y ha conseguido tirar al alza de los salarios. Pero aún así seguimos en la cola de España y nos está costando mucho volver a los niveles de convergencia que íbamos teniendo en años anteriores, ¿no? Son cuestiones extremadamente importantes que, por supuesto, tienen relación con otras cuestiones, pero que creemos que es necesario que traigamos a esta comisión para debatir. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Para contestar a la pregunta tiene la palabra el señor Galán Berrocal por tiempo de 10 minutos. Buenos días, señor presidente. Buenos días, señoras y señores diputados. Señor Macías, muchas gracias por su pregunta. En primer lugar, vamos a poner en contexto la pregunta. Vamos a analizar la encuesta trimestral de costes laborales. En el segundo trimestre del 2025, el salario medio en España se situó en 2.416,5 euros. En Extremadura, los salarios de ese trimestre se situaron en 1.973,87 euros. Como usted bien ha dicho, superamos a Canarias con 1.636,71 euros. Ampliando la perspectiva y yéndonos 10 años atrás, el salario medio en Extremadura ha crecido un 23,3%, sin embargo, el salario medio en España ha crecido un 24,5%. Si tomamos los datos de la encuesta anual de costes laborales, en el 2024 el sueldo medio en Extremadura aumentó un 3,8%, hasta situarse en los 1.968 euros mensuales. Extremadura fue la comunidad que más experimentó porcentualmente un incremento, de tal forma que creció un 8,4, 3,8, 8,4. La diferencia entre la comunidad que más salario recibe, que es Madrid,
en comparación con Extremadura, en el 2024 se ha reducido hasta los 783,2 euros. O sea, se ha reducido un 2,7 interanual. Por sectores, el mayor salario se repite como en años anteriores, es el del sector industrial, 1.721,28 euros, seguido del sector servicios, 1.602,71 y de la construcción, 1.502. Señoría, el Gobierno de Extremadura sigue apostando de manera decidida por la industrialización. ¿Por qué? Porque genera mucho empleo, es intensiva en mano de obra. También es un sector que tiene mucho arrastre, tiene un efecto multiplicador. Se trata, como hemos visto, del sector con mayores salarios y además la industria impulsa la competitividad y la innovación en el tejido productivo. A continuación, le expondré los datos de la encuesta anual de estructura salarial. Estos datos son los del año 2023. El salario medio se extrae de las retribuciones en bruto antes de practicar la deducción de IRPF a cargo del trabajador, de la Seguridad Social a cargo del trabajador y del IRPF. El salario medio en Extremadura en 2023 es de 23.684,22, lo que supone un incremento del 8% respecto al año anterior y del 23,5% respecto a la última década. En España, el salario medio se situó en 28.049, un crecimiento del 4,1%, un 8% con respecto a Extremadura y un 4,1% España y respecto al 2022, y un 22,7% en los últimos 2 años, 22,7% frente a 23,5% de diferencia. Vamos a ver la diferencia que hay entre los salarios de contratos indefinidos y contratos temporales. Pues sí, existe diferencia, de tal forma que el salario medio de los contratos indefinidos fueron de 24.200,43, sin embargo, de los contratos temporales fue de 19.835,65, casi 4.500 euros de diferencia. Por ello, señoría, todas nuestras medidas van destinadas al fomento del empleo estable y de calidad, como la última modificación que se ha producido del decreto 29 del 2024. Vamos a ver también ahora la diferencia que hay entre sexos, como usted bien expuso al principio. En cuanto a la diferencia de sexo, los hombres cobraron 25.179,79 euros, mientras que las mujeres cobraron 22.181,88. O sea, cobraron alrededor de 3.000 euros menos anuales. El salario de los hombres siempre ha sido mayor, eso es verdad, aunque las mujeres están creciendo mucho mayor, con mayor intensidad que la media, reduciendo de esta forma la brecha salarial. En la última década el salario de las mujeres crecieron un 27,4% y el de los hombres un 20,9%. En todas nuestras políticas, las mujeres son un colectivo prioritario. De hecho, el alta en reta, el 80% del alta en reta corresponde a las mujeres. En cuanto a sectores, se repite también aquí, en el año 2023 el salario medio fue de 24.433, sin embargo, para la industria, para el servicio fue de 23.828,48 y para la construcción fue de 21.126,24. O sea, mayor salario en la industria, mayor crecimiento de los salarios en el sector servicios. En cuanto a los jóvenes, vamos a ver a los jóvenes. Este dato es bastante difícil de concretar. La única estadística que se puede reflejar son los datos de movilidad laboral del mercado de trabajo de las fuentes tributarias de la agencia tributaria. Este informe ofrece datos sobre los salarios de los trabajadores que cada año se dan de alta en cada comunidad autónoma. En este caso, el análisis que realizamos precisamente sobre este último dato, es decir, que de la gente que permanece en su comunidad y en su puesto de trabajo, dado que el resto pues tiene mucha variabilidad. En definitiva, este dato mide la movilidad laboral. ¿Qué sostiene?
Con ello hemos obtenido que los menores de 26 años son los que tienen un menor salario, como también usted dijo. Si bien es cierto que en el año 2023 el crecimiento es el mayor de todos los tramos de edad, siendo este crecimiento del 40% en la región y del 38% a nivel nacional. Vamos a ver la diferencia que hay entre tramos de edad. La mayor diferencia salarial entre los menores de 26 se produce con respecto a los mayores de 55, alcanzando en el 2023 una diferencia de 18.600 euros en España y de 13.100 euros en la región, 18.600, 13.100. Por eso, señorías, la brecha salarial por edad es menor en Extremadura que en España, tanto en valores absolutos como en porcentaje, ya que en el caso de los salarios en la región, de los menores de 26 años, el 44% es el 44% de lo de los mayores de 55, mientras que a nivel nacional es el 39%. Señoría, para intentar solventar este tipo de situaciones, la Junta de Extremadura lleva a cabo medidas para la formación, cualificación y contratación de personal joven, como el programa Escala, Sirio, Antares, Contrata Excelencia, Atraigo Talento, el Pasarela. Por último, señorías, si atendemos a la publicación de ADECO, esta refuerza la estadística del INE, al indicar que el salario medio nominal en Extremadura ha tenido un incremento interanual del 7,4%, el mayor incremento de todo el país, hasta los 1.641 euros mensuales. En comparativa con el conjunto de España, el salario nominal de España ha sido del 3,8%, el incremento. Como se puede observar, la subida ha sido el doble en Extremadura que en España. Por lo tanto, yo creo que, a diferencia de lo que opina usted, estamos reduciendo la brecha salarial y nos estamos acercando a la media. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Galán Berrocal. A continuación, en el turno de réplica tiene la palabra el señor Macías Rodríguez por tiempo máximo de 5 minutos. Sí, muchas gracias, señor presidente. Bueno, señor Berrocal, muchas gracias por los datos, que son siempre muy interesantes. Aquí tenemos como dos batallas. Una es por los datos, ¿no? Y otra viene la interpretación de a qué se debe qué cosa, ¿no? En algunos casos ustedes entienden que es mérito del Gobierno autonómico y de mérito habitualmente del Gobierno estatal, y ahí es donde tenemos el debate principal. Ahí es donde tenemos el debate principal. Un dato que yo he tomado como referencia la encuesta anual de coste laboral que se publicó en julio del 25. Hay algunos datos que varían un poquito respecto a algunas cifras que usted ha dado, ¿no? Pero lo cierto es que creo que en Madrid eran alrededor de 33.000 euros, 33.485 euros, el que era el salario medio en aquel momento, y en Extremadura, que somos los que estamos más abajo en esa encuesta, es de 22.526, no son 700 euros, son bastantes más, que es lo que usted ha dicho. Pero bueno, más allá de eso, más allá de eso. Es cierto que ha habido un aumento. Nosotros lo achacamos básicamente al empuje que ha dado la subida del salario mínimo interprofesional, que afecta en el conjunto de España, pero afecta sobre todo a regiones como Extremadura, donde al menos 1 de cada 5 trabajadores o trabajadoras pues están afectados por ese índice de referencia. Entonces, cuando se sube el salario mínimo interprofesional para el conjunto de España, aquí en Extremadura, que tenemos los salarios medios más bajos y tenemos una parte de los trabajadores que están todavía por debajo de ese promedio regional, pues ven mejorada la situación salarial. El PP, a nivel estatal, pues ha estado en contra, sí, en todo momento del salario mínimo interprofesional. No lo ha votado porque esto no se vota en Corte, esto es una decisión del Gobierno, pero claramente se ha posicionado en contra. Yo creo que es importante incidir en esto porque hay que cambiar ciertas ideas que machaconamente se mantienen, como que subir
El salario mínimo interprofesional significa subir los costes laborales y, por lo tanto, eso hace que la economía en general vaya a ir peor y que las empresas vayan a encontrarse en peor situación. La prueba es que la economía, desde que se ha ido subiendo el salario mínimo interprofesional, no solo no se ha resentido, sino que ha mejorado. Ha mejorado el Producto Interior Bruto, ha mejorado los índices de consumo interno, ha mejorado, por lo tanto, la recaudación de impuestos y, oh sorpresa, también ha mejorado los beneficios de la inmensa mayoría de las empresas. De hecho, hay beneficios empresariales que son récord, entre ellos los de la banca o los de las empresas eléctricas. Y además tenemos otro dato récord, es decir, que estamos en el mayor número de españoles y españolas que están trabajando y en el mayor número de afiliados y afiliadas a la Seguridad Social, de lo cual aquí en Extremadura también se benefician ustedes. Claro, que ustedes lo achacan a la gestión del Partido Popular y de María Guardiola y no a lo que está pasando a nivel estatal. Cada uno trata de arrimar el ascua a su sardina. Lo que digo es que hay datos objetivos que ya no dependen ni del Gobierno estatal ni del Gobierno autonómico que dicen que son medidas acertadas y que son medidas que el Partido Popular en concreto no ha apoyado. Ni la subida del salario mínimo interprofesional ni la reforma laboral, que esa sí que se votó. En todo caso, yo les pido que sigan haciendo muchos esfuerzos. En la cuestión de los jóvenes, tenemos unos jóvenes que de salario medio, aunque es difícil averiguar el dato cierto, el promedio, por los datos que tenemos, estamos en torno a que los jóvenes están en torno a 1.000 euros, porque evidentemente muchos no cumplen la jornada completa, no pueden acceder a esa jornada completa, y eso provoca un dato terrible para la región. Tiene un efecto terrible sobre la región, que es que los jóvenes no se emancipan en Extremadura hasta que ya dejan de ser jóvenes con mucha edad. Y eso nos provoca un montón de problemas, de que se vayan fuera, de que haya envejecimiento en el medio rural, de que no tengamos una tasa de natalidad ni de reposición, etcétera, etcétera. Y sobre todo a los propios proyectos de estos jóvenes, pues los mantiene paralizados en el tiempo. Y la otra cuestión que nos parece importantísima es la cuestión de las mujeres. Sé que hay buenos datos en evolución, hay buenos datos, pero lo cierto es que a día de hoy en Extremadura todavía hay el doble de mujeres en desempleo que hombres y que todavía hay una brecha laboral de más de 3.000 euros de diferencia entre los salarios de los hombres y de las mujeres. Y creo que ahí no hay triunfalismo que valga, ahí todavía hay que hacer grandes esfuerzos. Algunos habrá que hacerlos desde el Gobierno estatal y otros muchos creemos que corresponden a la Junta de Extremadura. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, señor Macías. Tiene la palabra el señor Galán Berrocal por tiempo de 5 minutos para la dúplica. Gracias. Vamos a ver, le traía también un dato, el dato de la tasa AROPE, que salió ayer, en 2 años se ha reducido 10 puntos porcentuales. Es un dato a tener en cuenta. Efectivamente, el tema de las mujeres es un tema muy importante, puesto que son el 65% de los desempleados, del total de desempleados, frente al 35%. En cuanto al salario mínimo, claro, podemos estar de acuerdo o no en que si ha ayudado o no a subir los salarios medios, pues efectivamente. Pero la evolución de los salarios en Extremadura, aunque está situada entre las más bajas del país, también presenta una tendencia positiva, como hemos visto en los últimos 2 años, y que refleja un proceso gradual, tanto de convergencia como económica como social. La inversión en educación, la expansión educativa, la promoción de la formación profesional, están contribuyendo a la mejora de la productividad de los salarios. Y para ello la Junta de Extremadura ha impulsado actuaciones para mejorar la empleabilidad y la productividad laboral con programas de formación digital, reconversión profesional y apoyo a la I+D+I.
Además, el Ejecutivo está centrado también en la apuesta por los grandes proyectos industriales, así como por el sector digital, donde los salarios son un 38,5% superiores al de la media del resto de sectores. Por otro lado, señor Macías, coincidiremos que no solo es importante que crezca el salario nominal, sino lo verdaderamente relevante es que suba el salario real. Es decir, descontados los precios, que es lo que nos indica el poder adquisitivo que tienen los extremeños en su casa. Pues bien, según ADECO, en Extremadura habría crecido el pasado año un 4%, lo que implica una subida de 700 euros. Esto, como saben, se produce en un entorno de reducción de impuestos sobre la renta, o sea, reducción de los tramos más bajos del IRPF y de contención de la inflación. ¿Ha jugado la subida del SMI a favor de la subida de los salarios? Por supuesto que sí, señor Macías, claro que ha ayudado. Pero, como usted bien ha dicho, hay que recordar que solo 1 de cada 5 se ha visto afectado. O sea, el 80% de los trabajadores no están cubiertos por el salario mínimo. En concreto serían 71.600 personas. Además, es destacable el caso de Canarias. Se trata de la segunda comunidad más beneficiada por el número de trabajadores del salario mínimo. Sin embargo, es la región donde más ha caído el salario real en el 2024. Ha caído un 1%, ya que los canarios han dejado de ganar 209 euros anuales. Y en términos nominales solo ha subido un 2,9%, la subida más baja de todas las comunidades. Esto demuestra que la subida de los sueldos no está producida únicamente por el salario mínimo interprofesional. Este Ejecutivo apuesta por la subida de los salarios. Por ejemplo, se ha cambiado la fórmula de cálculo en las ayudas al empleo, de tal forma que la subvención que se recibe el empresario tiene en cuenta el salario bruto que va a recibir el trabajador, de tal forma que a mayor salario, mayor subvención, o el plan de talento digital para el empleo, que también es otro instrumento clave para la subida de salarios. Para atender las necesidades de cualificación en sectores de alta demanda y futuro, la Junta ha puesto en marcha un plan de formación de la energía con el objetivo de mejorar la empleabilidad y fortalecer el sector energético en la región. El plan también busca retener talento joven mediante formaciones en alta cualificación, facilitando de esta forma su acceso a puestos especializados y evitando la fuga de profesionales. También se han puesto en marcha programas como Atraigo Talento, Nómadas Digitales o Contratos de Excedencia para evitar que nuestros jóvenes mejor formados y cualificados se queden con nosotros. Señor Macías, ¿sabe lo que no evita la fuga de talento y pérdida de puestos de trabajo especializados? El cierre de Almaraz. Por ello, señoría, en relación a su pregunta, le pediría un cambio de posición con respecto a este asunto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Galán Berrocal. Como sus señorías saben, en el orden del día estaba incluido también el punto quinto, que era una solicitud de comparecencia por parte del Grupo Parlamentario Socialista de la Secretaria General de Economía, pero que al haberse sustanciado, pues entonces decae, como así venía incluido también en el propio orden del día. Muchas gracias, señor presidente. Solamente, y pediré disculpas, porque antes se me olvidó unirme al mayor de los deseos en la vida profesional del anterior secretario de Economía, el señor Víctor Pidi, que reconocemos su trabajo y el trato que a este grupo y personalmente dio a nosotros. Solamente eso, y quería que esta se gasta, le agradezco su tiempo. Muchas gracias, señor Tirado, y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.